Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Diego no sabía cómo había logrado entrar tan profundo en territorio de Mortax sin que su cabeza acabara clavada en una pica, pero nada de eso importaba mientras sus botas rompían la arena sagrada de la arena negra. Desde las gradas, miles de ojos de reptil, insecto y metal chisporroteaban de emoción salvaje. Todos esperaban ver morir a un humano. Él lo sabía. Y aún así, sus pies avanzaban sin dudar hacia el centro de aquel círculo de muerte. Allí estaba Aileen. La criatura más hermosa que sus ojos de hombre habían visto, a pesar de estar atada con cadenas gruesas, arrodillada sobre un pedestal de piedra volcánica, con la piel perlada de sudor frío y las mejillas marcadas por golpes. Diego sintió como su pecho se encendía en fuego puro al verla. Había soportado tormentas ácidas, emboscadas de mercenarios y traiciones de contrabandistas solo para llegar a tiempo. Y la encontró encadenada como trofeo para los depredadores de otro mundo. Un guardia se interpuso, blandiendo un bastón eléctrico. Diego no habló, su brazo se movió como un rayo, atrapó el bastón y quebró la muñeca escamosa del soldado con un chasquido hueco. Otro reptiliano saltó, Diego lo derribó de un cabezazo que le partió la frente. La multitud rugió como una bestia de 1000 fauces. El presentador gritó algo en dialecto zenón, anunciando la blasfemia. Un humano mancillaba el rito sagrado del combate final. Diego, con la respiración quemándole la garganta, levantó la vista hacia Aileen. Ella abrió los labios, quiso llamarlo, pero un nudo de miedo le cerró la voz. Sin pronunciar palabra, sus ojos grises le suplicaban que se marchara antes de ser despedazado por la abominación que rugía tras las puertas del Coliseo. Él, en cambio, sonrió. Una sonrisa tan rota y salvaje que hizo retroceder a algunos jueces alienígenas. Se arrodilló para recoger un fragmento de lanza rota. Con la hoja mellada apuntó a las puertas selladas de la bestia y luego a su propio pecho. Gritó para todos los tronos y cúpulas de Mortax que ese monstruo no devoraría a la mujer que amaba. No hoy. Aileen sintió que sus lágrimas se deslizaban entre sus labios secos. Un trueno de hierro sacudió la arena cuando los barrotes se alzaron. La multitud contuvo la respiración. Diego flexionó los dedos sobre la lanza improvisada. Todo su mundo estaba a punto de ser devorado por garras y colmillos, y a él le daba igual. Mientras la sombra gigantesca del campeón se filtraba por la puerta abierta, Diego soltó un rugido. Un rugido que ningún humano civilizado debería tener en la garganta. Porque hoy, en la arena negra de Mortax, no había venido a luchar como hombre. Había venido a pelear como un animal por el único motivo que su especie nunca negocia, proteger a quien se ama. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La criatura que emergió de las puertas de hierro no era un simple monstruo. Era la fiera que había convertido la arena negra en un altar de vísceras. 2,5 metros de músculo cubierto de placas óseas irregulares, un par de ojos rojos que goteaban baba y odio, y unas fauces tan anchas que habían devorado hasta su anterior domador de un solo bocado. Diego apretó el fragmento de lanza entre sus nudillos abiertos. Sintió como su corazón martillaba en su pecho, reclamándole cordura, pero la cordura había muerto el día que vio a Aileen encadenada. Dio un paso al frente, firme, como si la arena bajo sus botas no temblara con cada pisada del monstruo. Un rugido infernal recorrió las gradas, multiplicado por los vítores de cientos de especies que jamás habrían apostado una moneda por un simple humano. El campeón olfateó el aire, detectando el perfume salado de Aileen, encadenada e indefensa, y el hedor a sudor y desafío de Diego. Un espasmo recorrió la columna vertebral del humano. Era consciente de que ese engendro lo podía partir en dos sin esfuerzo, pero no retrocedió ni para respirar. De pronto, la criatura se lanzó. Un relámpago de garras barrió el espacio que lo separaba. Diego rodó hacia un costado, sintiendo el silbido de las arpas que casi le arrancan la cabeza. Se levantó, con la rodilla raspada y el pulso disparado, y descargó un tajo a la pierna posterior del monstruo. La lanza mellada apenas rasgó la gruesa capa de placas. Desde el pedestal, Aileen forcejeó con las cadenas hasta arrancarse la piel de las muñecas. Gritó su nombre con la garganta rota, pero Diego no la escuchaba. Todo su ser estaba clavado en el objetivo, hallar una grieta entre esas placas vivientes. La bestia giró, embistió con un cuerno y lo estrelló contra la muralla de obsidiana que bordeaba el ruedo. El impacto le robó el aire de los pulmones, un chorro de sangre se mezcló con el polvo que tragaba. Aún así, no soltó su lanza improvisada. Los ojos inyectados de rabia encontraron la mirada de Aileen, su boca tembló en una sonrisa, aún respiraba, y mientras respirara, la bestia no pondría un colmillo sobre ella. El monstruo embistió de nuevo.
Diego se impulsó hacia adelante, sintiendo la ráfaga podrida del aliento de la criatura mientras se lanzaba directo a su cabeza. No tuvo tiempo de pensar. Apretó la lanza con ambas manos, saltó sobre el morro del engendro y la clavó en uno de los ojos rojos, sintiendo el chasquido húmedo, la resistencia de la carne viva. Un chillido ensordecedor hizo temblar cada columna de piedra de la arena negra. El monstruo sacudió la cabeza, intentando arrancarse a Diego de encima. Él, ensangrentado, se sujetó como un parásito furioso, gritando de rabia mientras la multitud enloquecía. Aileen soltó un sollozo cuando lo vio caer, rodar y levantarse de inmediato con la cara salpicada de sangre negra y trozos de víscera. Diego levantó el puño ensangrentado hacia ella, prometiéndole sin palabras que la noche aún no los devoraría. En el caos de rugidos y vítores, solo dos criaturas se entendían de verdad, un humano rabioso y una mujer encadenada que temblaba de amor y miedo por su monstruo de carne y hueso. El campeón herido soltó un rugido de guerra. Diego lo imitó, mostrando dientes humanos empapados de muerte. La verdadera pelea apenas había comenzado. El ojo destrozado del monstruo goteaba pus y furia, impregnando la arena de un olor amargo que hizo toser a los jueces alienígenas en sus tronos elevados. La multitud, hambrienta de sangre, tamborileaba pies y garras sobre los graderíos, marcando un ritmo salvaje que parecía retumbar en la médula de Diego. Pero para el sol existía el sonido de la respiración agitada de Aileen, apenas audible entre susurros de cadenas y gemidos de miedo. Diego giró la lanza mellada en su mano, tanteando el peso reducido a un simple bastón astillado. Su hombro izquierdo crujía cada vez que lo levantaba, recordándole que la embestida previa casi le fracturó la clavícula. Pero la adrenalina mantenía a raya el dolor. Su cuerpo, humillado por tantas batallas, entendía bien qué significaba pelear cuando se amaba algo más que a uno mismo. El monstruo se arremolinó sobre su propio charco de sangre oscura, ciego de un lado, pero más peligroso que nunca. Se lanzó de nuevo, su enorme mandíbula arañando el suelo, arrancando montículos de arena que volaban como cuchillas de polvo. Diego saltó a un costado, sintió el filo de un colmillo abrirle la piel del muslo, pero no soltó un grito. Se impulsó sobre la espalda de la bestia justo cuando ésta intentaba girar para morderlo. Aileen, desde su prisión de piedra, lloraba y se debatía con una rabia tan pura que parecía quemarle las venas. El hierro de los grilletes crujía bajo sus manos ensangrentadas. Cada rugido de Diego retumbaba en su pecho como un latido compartido. Por momentos se obligaba a parpadear, temiendo que, si cerraba los ojos demasiado tiempo, al volver a abrirlos lo encontraría hecho pedazos. Sobre el lomo del campeón, Diego resbaló en la carne resbalosa, hundió su mano en una grieta entre placas y tiró con toda su furia, desgarrando tendones, sintiendo la viscosidad caliente filtrarse entre sus dedos. La bestia chilló, se irguió, sacudiéndose como un toro desbocado. Diego fue lanzado por los aires, rebotó sobre la arena con un golpe seco que lo dejó viendo luces. Escupió sangre y dientes astillados, pero rodó de inmediato, justo cuando una garra golpeó el sitio donde su cabeza acababa de estar. Con un brazo agarrotado, tanteó en la arena y encontró un pedazo de hueso afilado, arrancado del propio monstruo. Lo alzó como un trofeo improvisado. Un guerrero humano blandiendo la costilla de su enemigo para acabarlo. Aileen gritó su nombre y su voz atravesó toda la arena negra, silenciando por un segundo incluso a los nobles de la tribuna. Él la escuchó. Su grito era la soga que lo jalaba de vuelta al combate, que le impedía rendirse o ceder ante la sombra oscura de la muerte que ya respiraba sobre su nuca. Con un rugido animal, se lanzó contra el pecho del campeón, esquivó un manotazo, hundió el hueso roto justo en la zona blanda que latía bajo las costillas de placas. La carne cedió con un chasquido asqueroso, un chorro de sangre oscura bañó su rostro. Diego, cubierto en esa lluvia caliente, empujó más y más, enterrando la mano hasta el antebrazo. El campeón lo aplastó contra el suelo, intentando arrancarlo de un manotazo, pero Diego se aferró a sus entrañas palpitantes. Un último esfuerzo, un tirón desesperado, y algo vital se desgarró dentro del monstruo. Un gemido gutural, húmedo, se apagó lentamente mientras las patas temblaban y colapsaban. Diego quedó atrapado bajo la bestia moribunda, sintiendo su último aliento caliente rozarle el cuello. Aileen gritó, el silencio se hizo piedra. La arena negra entera contuvo la respiración cuando vieron al humano abrirse paso entre la masa muerta, cubierto de vísceras, pero de pie, tambaleante, sosteniendo un trozo palpitante de carne como trofeo. Sus ojos buscaron a Aileen. Ella sollozaba con la frente pegada a los barrotes de su prisión. Él dio un paso, luego otro, cada huella dejando charcos rojos detrás. Alzó el puño con el corazón del monstruo y dejó que todos lo vieran. La fiera había caído,
porque un humano la desgarró con sus propios dientes y manos desnudas por amor. En ese instante, la multitud supo que la batalla apenas comenzaba. Diego no había venido a morir, había venido a romper cadenas. Y Aileen, aunque aún sujeta al pedestal, sintió la certeza de que, pronto, sus muñecas no conocerían más hierro que el calor de las manos de su monstruo humano. El silencio que siguió a la caída del campeón era más salvaje que cualquier rugido anterior. Miles de gargantas alienígenas, acostumbradas a corear muerte y gloria, se atragantaron ante la visión del humano de rodillas, aún respirando, aún levantándose, bañado en vísceras calientes. Un hombre que jamás debió llegar vivo hasta allí y que, sin embargo, ahora sostenía el corazón del monstruo como si fuera la ofrenda más sagrada de su especie. Aileen, con las muñecas abiertas por la fricción de las cadenas, jadeaba con el pecho comprimido por un temblor que no era de miedo, sino de una devoción quemante. Se llevó una mano a los labios partidos y sintió un sabor metálico. Había sangrado de tanto morderse para no gritar cuando Diego desapareció bajo las fauces de la criatura. Ahora, verlo alzarse desde la sombra de la bestia muerta, reclamando el silencio de toda la nobleza reunida, rompía dentro de ella algo que ningún amo alienígena volvería a dominar jamás. Diego dio 2 pasos hacia el pedestal de obsidiana. Cada paso dejaba un surco de fluidos negros y rojos. Cada músculo de su cuerpo gritaba rendición, pero la mirada fija en Aileen lo mantenía despierto, amarrado a esta realidad de hierro y piedra. Dejó caer el corazón inerte a sus pies y extendió una mano hacia ella. La multitud no tardó en reaccionar. Un zumbido eléctrico recorrió la arena mientras decenas de centinelas reptilianos se arrojaban desde los muros, blandiendo lanzas cargadas de energía. Diego no se volvió. Su espalda era una muralla de carne viva que se interponía entre Aileen y el mundo. Ella estiró el brazo lo más que pudo, sus dedos buscando la piel tibia de su monstruo. Apenas rozaron la punta de sus dedos cuando el primer guardia aterrizó detrás de Diego. Un silbido cortó el aire. Diego giró como un felino herido, atrapó la lanza enemiga entre costillas y la arrancó de un tirón. El guardia se desplomó sin entender cómo la presa se había convertido en verdugo. Diego escupió un hilo de saliva roja y levantó la lanza ahora templada con su propia sangre. Otros 3 se lanzaron a la vez. Diego no peleó como un soldado. Peleó como un perro rabioso. Cada estocada era un rugido, cada golpe, un recordatorio de que la carne humana, cuando se enciende de amor y furia, se vuelve irrompible. Aileen gritaba su nombre, su voz una canción rota entre relámpagos de violencia. Uno de los guardias logró cortar su costado. La hoja silbó a través de músculo y costilla, pero Diego no cayó. Sujetó al atacante por la garganta, aplastó cartílago con una presión monstruosa y lanzó el cadáver contra los que llegaban detrás. Un mar de gritos se explotó en las gradas cuando vieron a uno de los guerreros de élite ser usado como proyectil. Diego sintió como la sangre le empapaba el costado, la respiración le ardía en la tráquea. Un mareo dulce le susurró rendición, pero entonces sintió la mano de Aileen cerrarse sobre la suya. Esas cadenas no pudieron detenerla esta vez. Tiró de él, lo obligó a mirarla. Sus ojos, antes inundados de miedo, ahora eran espejos de su misma locura. Con la frente apoyada en la suya, Aileen habló entre jadeos. Sus palabras, apenas un susurro, se mezclaron con el sabor salado de la sangre y el sudor. Prometió que si morían, sería juntos. Prometió que si vivían, jamás volvería a ser prisionera de nadie más que de su abrazo. Un relámpago de dolor lo separó cuando una lanza impactó cerca de sus pies, chisporroteando chispas violetas. Diego rugió, se volvió de nuevo al combate. Sus piernas temblaban, pero sus brazos se alzaron como columnas de ira. Se lanzó contra una fila de soldados que dudaban entre atacar o huir del humano que había destripado al campeón de la arena. Aileen, de rodillas, recogió un fragmento de lanza rota. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían de certeza. Esa noche, no sería la doncella encadenada. Sería la mujer que sangraría junto a su monstruo, una cadena viva atada solo a su amor. El rugido de Diego ahogó el canto marcial de los tambores de ejecución. Una nueva danza de muerte comenzaba, pero esta vez la arena negra sabría lo que significaba desatar a 2 corazones decididos a devorarse el mundo entero antes de volver a ser esclavos. El eco de los tambores rebotaba en los muros de piedra negra mientras la arena negra se llenaba de una sinfonía de chillidos metálicos y gritos de órdenes en lenguas guturales. Cada espectador, sin importar su rango o forma, se inclinaba hacia adelante, conteniendo la respiración ante la carnicería que se estaba gestando entre el humo, la sangre y la arena caliente. Diego, con la lanza aún empapada, giró sobre sus talones,
barriendo a dos guardias que intentaron rodearlo por la espalda. Su cuerpo, extenuado por el veneno que filtraba cada herida abierta, se negaba a obedecerle por completo, pero su mente, aferrada a la visión de Aileen luchando a su lado, lo encendía cada vez que sentía el latido peligroso de la inconsciencia rozarle el cráneo. Aileen, apenas libre de sus cadenas, no perdió ni un segundo. Había soñado tantas noches con tener de nuevo su libertad, con huir lejos de Mortax y olvidar los gritos de la arena. Pero en ese instante supo que no estaba hecha para correr mientras Diego se quedaba peleando solo. Tomó el fragmento de lanza roto con ambas manos y se colocó hombro a hombro con él. Los centinelas reptilianos cargaron en formación, lanzas energizadas danzando como relámpagos azulados. Diego gruñó una carcajada gutural cuando sintió la espalda desnuda de Aileen pegada a la suya, cálida, viva. Cuando los enemigos llegaron a su alcance, la pareja no retrocedió. Aileen clavó el metal astillado justo debajo de la mandíbula de un reptil de armadura roja, sintiendo la sangre caliente cubrirle los dedos. Diego quebró el brazo de otro, hundió su pulgar en la cuenca de un ojo y lo arrojó a los pies de sus camaradas como un trapo desechable. El aire olía a electricidad y carne quemada. A cada paso, los dos se movían como un solo organismo, una marea salvaje que no distinguía entre piel propia o ajena cuando se trataba de sobrevivir. Aileen sintió la quemadura de una lanza rozándole la cintura, pero giró sobre sí misma y hundió su improvisada daga en la garganta expuesta del atacante. Diego la miró de reojo. Por un segundo fugaz, incluso en medio de esa masacre, le sonrió. No era la sonrisa arrogante del hombre que desafió a todos los clanes humanos para reclamarla como suya, era la sonrisa de un salvaje orgulloso de su igual, de la fiera que compartía su furia. Los centinelas, viendo caer a los suyos uno tras otro, vacilaron. Ningún relato de la arena negra hablaba de un humano capaz de mutilar a su campeón y a una docena de guardias sin armas forjadas por la tecnosacerdotisa de los tronos. Mucho menos acompañado por una prisionera que, descalza y rota, parecía danzar entre la muerte como si la hubiera domado años atrás. En la plataforma real, los jueces intercambiaban palabras ahogadas por el miedo. Algunos gritaban por refuerzos, otros exigían activar las defensas automáticas de la arena. Sin embargo, ninguno se atrevía a bajar para enfrentarlos cara a cara. Aileen escuchó uno de esos gritos filtrarse por el estruendo. Giró el rostro, cubierta de sangre ajena, y susurró entre jadeos que debían moverse rápido antes de ser convertidos en ceniza por la artillería de los centinelas tecnoforjados. Diego apenas pudo contestar con la voz ronca de tanto rugir, pero asintió, consciente de que la verdadera cadena que debían romper aún no era de hierro sino de muros, puertas y torres de vigilancia. Sin perder tiempo, tiró de la mano de Aileen. Cruzaron el ruedo entre cadáveres tibios y lanzas humeantes. Detrás de la barrera de los guardias, la muralla norte de la arena negra escondía una de las puertas de carga de criaturas, reforzada pero vieja, con grietas visibles que Diego conocía bien. Los pocos sobrevivientes se reagruparon para cerrarle el paso, pero ya era tarde para rogar misericordia. Diego embistió como un bisonte, derribó a dos y aplastó la garganta de un tercero bajo su bota. Aileen recogió una lanza entera y la lanzó con tal precisión que atravesó la hombrera de un soldado, clavándolo a la madera podrida de la puerta. Diego se apoyó contra los goznes. Su hombro izquierdo gritó agonía. Aileen colocó sus manos sobre su pecho ensangrentado, su aliento se mezcló con el suyo, y juntos empujaron hasta escuchar el crujido de la cerradura astillándose. La puerta cedió. Un aire podrido a estiércol y hierro oxidado les dio la bienvenida. Detrás, un pasillo de mantenimiento oscuro conducía a los corrales, y más allá, a las alcantarillas que nadie revisaba. Diego miró a Aileen, con las pupilas dilatadas, la boca partida, el cabello pegado a la frente por la sangre. Ella no dijo nada. Lo besó con la furia de quien besa para sellar una promesa imposible de romper. Y entonces, sin más cadenas entre ellos, corrieron juntos hacia la noche que los esperaba más allá de las fauces de Mortax. Los túneles bajo la arena negra respiraban como un animal dormido. El aire era espeso, cargado del hedor de criaturas enjauladas y vísceras fermentadas que nadie limpiaba desde hacía siglos enteros. Diego avanzaba con el pecho abierto por heridas recientes, con un ojo casi cerrado por un golpe de lanza, pero cada paso que daba lo sentía más ligero que el anterior. A su lado, Aileen corría descalza, su respiración convertida en un fuego constante que le quemaba la garganta pero mantenía despierta su determinación. Detrás de ellos, el rumor de tambores y órdenes resonaba por los corredores de roca tallada. Los soldados de élite del Coliseo ya sabían que la pareja había escapado por las compuertas de servicio. El rugido de motores de transporte blindado zumbaba como avispa metálica a lo lejos,
retumbando por cada columna de piedra húmeda. Diego, aún apoyando un brazo sobre Aileen para no caer, sabía que tenían minutos contados antes de ser rodeados otra vez. Llegaron a un cruce iluminado por débiles tuberías de neón. Diego se detuvo, tragó saliva y levantó la vista hacia un respiradero cubierto por una reja corroída. Lo recordó. En los mapas clandestinos de la Arena Negra, esa salida llevaba directamente a la zanja de residuos, un canal abierto que desembocaba en el foso de suministros de la ciudad baja. Si llegaban allí, podían mezclarse entre miles de comerciantes, carroñeros y nómadas de piel tatuada. Ahí nadie preguntaba de dónde venía la sangre, solo si podías pagar el precio de un nuevo amanecer. Aileen escaló primero. Sus pies heridos dejaban gotas sobre la pared resbaladiza, pero sus manos se aferraban con una ferocidad nueva. Arriba, con un grito breve, arrancó la reja oxidada de un tirón, dejando caer polvo seco sobre Diego. Él sonrió a pesar de que la vista le temblaba. Una parte de su mente, incluso ahora, se maravillaba de ver a la mujer que había rescatado de un trono de cadenas convertirse en la loba que abría su propio camino a mordiscos de voluntad. Cuando se impulsó para alcanzarla, sintió que la costilla rota protestaba, pero Aileen le tendió la mano. Sus dedos se entrelazaron con la misma certeza con que habían entrelazado sus vidas en medio de cadáveres y rugidos de monstruos. Tiró de él, ayudándolo a atravesar el hueco estrecho, y juntos reptaron por un conducto de hierro que parecía crujir a cada metro. Emergieron en una zanja que apestaba a aguas turbias y grasa rancia. El cielo de Mortax, color veneno, se extendía sobre ellos salpicado de luces de patrullas aéreas. Aileen respiró hondo, sin miedo ya de mancharse la cara con el lodo que le salpicó hasta el pecho. Se volvió hacia Diego y lo encontró mirándola como si no existiera nada más, ni dioses, ni imperios, ni planetas lejanos. Él soltó una carcajada ahogada y apoyó su frente en la de ella. Sostuvo su cintura, sintiendo la piel caliente bajo la mugre. Sus labios se buscaron sin pudor, sin urgencia, con la calma salvaje de quienes ya no tienen nada que demostrarle al mundo. Un ruido detrás les recordó que el tiempo corría. 2 focos de rastreo surcaron el canal, pero Diego ya había agarrado la mano de Aileen y la obligó a correr, salpicando agua podrida a cada zancada. Entre callejones de metal corroído y puestos improvisados, se hundieron en el laberinto de la ciudad baja, esquivando a mercaderes, ladrones y esclavos que apenas levantaban la vista. Cuando por fin dejaron atrás el último eco de los perseguidores, encontraron refugio entre lonas raídas de un asentamiento de nómadas. Un anciano tatuado los miró sin preguntas. Diego sacó de su cinturón una piedra de ónix, única herencia de su clan. Se la entregó sin dudar. El anciano asintió, retirándose para montar guardia en la entrada de la choza improvisada. Dentro, en la penumbra, Diego se dejó caer junto a Aileen. Ella examinó cada herida, limpiando con agua turbia lo que pudo, besando cada grieta en su piel. No hablaron. No era necesario. La calma era tan densa que hasta el tambor de la guerra allá afuera parecía un mal recuerdo de otro universo. Diego despertó horas después, sintiendo la respiración de Aileen dormida sobre su pecho. Fuera, la noche de Mortax hervía con rumores de cacerías infructuosas. Pero allí, bajo esa lona vieja, se encontraban 2 criaturas salvajes que ya no pertenecían a ninguna jaula. Con el amanecer filtrándose entre costuras rotas, Diego la abrazó más fuerte, jurándose a sí mismo que nunca más volvería a soltarla. Ella abrió los ojos, le sonrió con los labios partidos, y sin una palabra le dejó claro que también lo sabía. Nada, ni tronos alienígenas ni arenas de muerte, podría arrancarlos de nuevo el uno del otro. Afuera, la primera luz dorada hizo brillar las gotas de rocío sobre las telas de su escondite. Allí, entre susurros y caricias, Diego y Aileen entendieron que, por fin, habían ganado la única batalla que importaba, la de vivir y morir juntos, libres de cadenas, bebiendo cada segundo como si fueran dioses de su propio reino de carne, sudor y promesas cumplidas.